Última hora. Trump pierde el control total. Personal cierra pisos de la Casa Blanca en emergencia. Esto acaba de suceder. En las últimas 24 horas, un hecho absolutamente sin precedentes ha estallado en el centro de Washington, D.C., sacudiendo hasta los cimientos la escena política estadounidense. Elementos de gran poder se han puesto en marcha contra el presidente Donald Trump. Y cuando termine este relato, todo parecerá imposible de revertir. Lo que estamos viendo no tiene comparación con nada anterior. Una avalancha de sucesos que podría alterar para siempre las estructuras de mando. Integrantes del Partido Republicano, durante mucho tiempo considerados la muralla impenetrable de Trump, acaban de darle la espalda en un movimiento de insurrección política que deja boquiabiertos a todos. El centro de todo, Donald J. Trump en persona, recibió el golpe definitivo esta mañana cuando la Corte Suprema rechazó su último recurso en la larga batalla legal por documentos clasificados y acusaciones de interferencia electoral. La resolución se tomó en una sesión de emergencia a puertas cerradas, convocada por los magistrados de alto rango. El fallo confirmó la orden de un tribunal inferior de cumplimiento inmediato y abrió la puerta a posibles cargos por desacato, desatando un terremoto en los círculos de influencia. Cronología precisa. La orden de confinamiento se activó alrededor de las 11:45 de la noche, hora del este, pillando por sorpresa incluso al servicio secreto. Testimonios de personas dentro del edificio, bajo anonimato, dibujan una escena de puro descontrol, gritos retumbando por los corredores, papeles siendo triturados a toda velocidad, y Trump, según las versiones, golpeando paredes y exigiendo anulaciones que nadie podía darle. El equipo de prensa de la Casa Blanca fue desalojado con la excusa de un fallo técnico, pero las filtraciones ya inundan las redes con hashtags como Crisis de Trump, que se dispararon como tendencia mundial en minutos. Esta medida del personal no es un protocolo cualquiera. Es una alarma roja que indica que los mecanismos de protección se han roto. Mientras dura el encierro, las plantas que alojan áreas críticas, como la sala de crisis y las oficinas ejecutivas, permanecen bloqueadas, con agentes armados custodiando ascensores y escaleras. El disparador directo fue la negativa de Trump a aceptar la orden judicial. Según los reportes, gritaba instrucciones de contraataque y llamaba a movilizar a sus seguidores, lo que alarmó tanto al equipo que activaron los protocolos internos diseñados para amenazas internas a la seguridad nacional. En un giro que nadie esperaba, esto no viene de enemigos externos, sino del mismo sistema que antes lo blindaba. La decisión de confinarlo fue tomada por unanimidad entre los responsables de seguridad en una reunión nocturna donde el miedo a una escalada violenta o a acciones no autorizadas prevaleció. Mientras hablamos, refuerzos de agencias federales se dirigen al lugar, lo que deja claro el nivel de gravedad. Este episodio marca una ruptura definitiva en la larga cadena de enfrentamientos legales postpresidenciales de Trump, donde los litigios ahora se convierten en contención física. Manténganse atentos porque vamos a desmenuzar qué significa esto para el país. No es un trámite administrativo. Nada que ver. En toda la historia política de Estados Unidos, un encierro iniciado por el personal de la Casa Blanca contra un expresidente dentro de sus instalaciones solo ocurre cuando la confianza en esa figura se ha evaporado por completo. Es la señal de que se pasó de proteger a aplicar la ley. El comportamiento institucional ahora muestra una paciencia agotada y preparativos para usar la fuerza si es necesario para evitar un colapso mayor. Lo que estamos presenciando es al gobierno replegándose hacia adentro, tratando a Trump no como una figura privilegiada, sino como un riesgo activo. Esto solo pasa cuando el dominio se pierde por completo, como lo prueban las barreras levantadas y los cortes de comunicación instantáneos. Y para avivar aún más el incendio, la deslealtad se despliega en vivo. Antiguos compañeros y pesos pesados del Partido Republicano
ya no lo respaldan. El silencio de nombres clave como el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, es atronador. Dirigentes que antes lo defendían a capa y espada, ahora emiten comunicados tibios sobre respeto al Estado de Derecho. Un cambio radical desde la fidelidad absoluta. Fuentes internas hablan de pánico puro en privado, con asesores que se deslindan mediante mensajes filtrados y abandonan discretamente sus roles. La devoción abierta ha sido sustituida por control de daños. Comités como el Comité Nacional Republicano circulan memorandos neutrales pidiendo calma en vez de convocar a la batalla. El mensaje político es evidente. Ven venir una cascada de repercusiones que podría desmantelar todo el movimiento MAGA. Incluso viejos confidentes como Rudy Giuliani y Steve Bannon permanecen mudos en redes, ignorando preguntas directas de periodistas. Este punto de quiebre deja al descubierto fracturas profundas en el bando republicano, donde la autopreservación ahora pesa más que la lealtad. Mientras el confinamiento sigue activo, rumores desde el Capitolio apuntan a que se está gestando una rebelión abierta en el Senado, con senadores republicanos discutiendo en privado planes para aislar aún más a Trump. La traición golpea más fuerte en quienes construyeron su carrera a su sombra y ahora lo ven como un barco que se hunde. Este viraje no es discreto. Es una retirada estratégica, con financiadores retirando dinero y apoyos evaporándose de la noche a la mañana. En un panorama más amplio, esta señal histórica del personal de la Casa Blanca, activando protocolos de encierro reservados normalmente para amenazas activas, refleja la convicción de que las acciones de Trump representan un peligro inminente para la estabilidad. La medida ha disparado alertas entre agencias, con el FBI y el Departamento de Justicia en máxima alerta ante cualquier intento de evadir la orden judicial. A medida que la tensión sube, la historia ha pasado de ser un espectáculo político a una crisis real de autoridad, donde la deslealtad interna acelera la caída. El ambiente en Washington, D.C. está cargado de expectativa, mientras lo que empezó como un revés legal se convierte en un descontrol total en el Capitolio. Esta acción desencadena una cadena de procedimientos de ejecución que antes parecían impensables en este escenario. Con el rechazo definitivo de la Corte Suprema a cualquier suspensión de emergencia, el proceso por desacato contra Trump ya no es una posibilidad, es un paso obligatorio. El juez de primera instancia, que ya había manifestado públicamente su hartazgo por las dilaciones constantes, tiene vía libre para imponer multas, congelar activos o incluso emitir una orden de captura si el incumplimiento se prolonga más allá del plazo de 48 horas fijado en la sentencia de hoy. Las consecuencias posibles incluyen la requisa de los documentos clasificados que aún están en disputa, la entrega inmediata a alguaciles federales para su traslado si Trump se niega a presentarse, y un procedimiento formal para revocar cualquier autorización de seguridad o rol de asesoría ligado a contratos gubernamentales. Un paso obliga al siguiente por mandato legal y activadores automáticos. El no presentar los materiales antes del amanecer de mañana se convierte automáticamente en una orden judicial nacional, movilizando a los alguaciles de Estados Unidos ya desplegados en el área metropolitana de D.C. A puerta cerrada, la coordinación es escalofriantemente precisa. Las instituciones operan con un silencio y una rapidez casi quirúrgica, lo que sugiere una convicción compartida de que la resistencia se está agotando y que cualquier desafío extra podría llevar a un choque directo. La etapa estratégica ha pasado claramente a contención e aislamiento, con el personal de la Casa Blanca, muchos de ellos veteranos de varias administraciones, tratando al ocupante actual de la suite de invitados como la principal fuente de amenaza. Su objetivo parece doble:
limitar la narrativa cortando el acceso de Trump a teléfonos no seguros y comunicaciones externas, y evitar cualquier fuga, literal o metafórica, manteniéndolo físicamente restringido hasta que las autoridades federales puedan tomar custodia si reciben la orden. Fuentes familiarizadas con los manuales de emergencia internos describen el encierro como la activación de la fase 3, reservada para casos en que el personal del Poder Ejecutivo considera que un individuo intenta sabotear el proceso legal desde dentro de una propiedad federal. La decisión de sellar pisos no fue improvisada. Tras una evaluación rápida, se determinó que las órdenes gritadas de Trump a los asistentes, incluyendo demandas de contactar a figuras militares afines o reunir multitudes afuera, cruzaron la línea que obliga a notificar la línea de emergencia del fiscal general. Esto no solo indica pánico, sino un cálculo frío de que la influencia del expresidente, antes un activo político, se ha convertido en un peligro concreto y presente para la integridad institucional. En el puesto de mando, ahora con iluminación reducida y operando en zonas restringidas, altos funcionarios preparan discretamente comunicados para su difusión una vez asegurada la contención, enfatizando que las medidas protegen tanto el edificio como el orden constitucional. La velocidad de esta respuesta, de la sentencia judicial al confinamiento total en menos de 6 horas, sugiere que los planes de contingencia preexistentes se actualizaron tras reveses legales anteriores. Lo que surge es el retrato de un aparato gubernamental que se preparó en silencio para este momento exacto, moviéndose con la precisión de una máquina que ya no confía en su antiguo operador. Se espera que las próximas horas traigan declaraciones públicas de confrontación, presentaciones de emergencia y contramedidas que podrían empujar la crisis hacia una ruptura abierta. Trump ya intenta romper el bloqueo de comunicaciones, supuestamente usando dispositivos no autorizados para publicar mensajes fragmentados en Truth Social, acusando al personal de traición y convocando a sus seguidores a rodear el perímetro de la Casa Blanca. Esos mensajes, aunque demorados y filtrados por los algoritmos de la plataforma, son amplificados por influencers leales que los presentan como un golpe de Estado profundo en marcha. Las solicitudes de emergencia están saturando el Tribunal de Apelaciones del circuito de D.C., con el equipo legal de Trump presentando una moción de última hora para una orden cautelar, alegando que la acción del personal viola la separación de poderes y equivale a una detención ilegal de un expresidente. Legisladores afines redactan contramedidas, incluyendo borradores de resoluciones del Caucus de Libertad en la Cámara que exigen una investigación congresional inmediata sobre el motín del personal de la Casa Blanca. Mientras tanto, las reacciones internacionales comienzan a llegar en cascada. Capitales europeas emiten comunicados cautelosos pidiendo respeto a la independencia judicial estadounidense, mientras medios estatales de Rusia y China ya muestran los hechos como evidencia del colapso definitivo de Estados Unidos. La disputa por el poder ha pasado irreversiblemente de la arena política a la ejecución forzada, de las palabras a los engranajes fríos, de la lealtad a la mera supervivencia. Lo que antes se desarrollaba en programas de noticias y mítines ahora está dominado por secretarios judiciales, agentes federales y perímetros de seguridad. El círculo cercano de Trump se resquebraja aún más. Varios asesores de larga data han sido vistos saliendo del edificio escoltados, negándose a hablar al pasar frente a la prensa apostada a pocas cuadras tras las barricadas. Simpatizantes que intentan acercarse a Lafayette Square se topan con cordones policiales que se amplían rápidamente, indicio de que las autoridades de Washington anticipan una escalada de multitudes. Dentro de la zona de confinamiento, el ambiente se describe como tenso, pero bajo control, con personal rotando en turnos breves
para mantener la vigilancia. La fase de escalada conlleva un riesgo real de error de cálculo. Un solo intento no autorizado de romper el perímetro o una declaración pública apresurada de Trump podría desencadenar el despliegue de más recursos federales, convirtiendo una emergencia contenida en un espectáculo televisado de crisis constitucional. Los mercados ya reaccionan. Los futuros de los principales índices caen mientras los operadores incorporan la incertidumbre sobre la estabilidad del poder ejecutivo. El margen para una desescalada se cierra con rapidez. Cada minuto que pasa, el nudo legal se aprieta y el abismo político se ensancha. Lo que comenzó como un revés judicial se ha transformado en una prueba en vivo de si los mecanismos institucionales todavía pueden contener a una figura que alguna vez los comandó. Las instituciones internacionales observan con expectación cómo se desarrolla en tiempo real el drama dentro de la Casa Blanca. La sede de la OTAN en Bruselas activó una videoconferencia de emergencia no prevista poco después de la medianoche, hora del este, donde los ministros de defensa de los países más influyentes manifestaron una preocupación extrema por el posible debilitamiento de la confiabilidad en el mando y control de Estados Unidos. Diplomáticos de alto nivel describieron el encierro no solo como un episodio político doméstico, sino como un posible preludio a una inestabilidad que podría afectar los compromisos de seguridad compartidos en el Atlántico. Un embajador europeo, en conversación reservada, comentó que cuando el ejército más fuerte del planeta mantiene físicamente restringido a su excomandante en jefe por decisión de su propio equipo, cualquier certeza sobre la predictibilidad estadounidense queda en entredicho. Un malestar parecido recorre los corredores del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde representantes de Francia, Reino Unido e incluso países tradicionalmente no alineados han compartido en privado argumentos que insisten en que Washington debe probar que sus instituciones constitucionales siguen operando con normalidad. Los medios oficiales chinos no han perdido ni un segundo. Xinhua y CGTN transmiten sin pausa secuencias de imágenes de archivo del 6 de enero junto a tomas en vivo del perímetro blindado de la Casa Blanca, presentando el suceso como prueba definitiva del hundimiento irreversible de la democracia estadounidense. Los medios rusos refuerzan el mismo relato, y los analistas de RT y Sputnik celebran que esta crisis acelerará el paso hacia un mundo multipolar. En Oriente Medio, funcionarios israelíes revisan discretamente los planes de respaldo militar estadounidense en la zona, mientras contactos saudíes y emiratíes han contactado con varias oficinas del Congreso buscando asegurarse de que la continuidad de las políticas no se verá afectada. El mundo financiero responde con una intensidad casi orgánica. Apenas los primeros reportes confiables del confinamiento llegaron a las mesas de operaciones, los futuros del Dow Jones se hundieron más de 850 puntos en la breve sesión nocturna. Los índices S&P 500 y Nasdaq siguieron la misma trayectoria, evaporando cerca del 2,1% de su valor de mercado en cuestión de minutos. Los operadores de divisas atacaron con fuerza al dólar estadounidense. El euro superó el 1,14. El yen alcanzó niveles no vistos desde inicios de 2024 y las monedas de mercados emergentes, ya debilitadas, sufrieron ventas masivas. Los fondos de cobertura con gran exposición a acciones estadounidenses empezaron a cerrar posiciones, mientras los algoritmos disparaban cascadas de órdenes automáticas de stop loss que multiplicaron la turbulencia. Goldman Sachs distribuyó una nota urgente a sus clientes fuera de horario titulada Prima de riesgo institucional en Estados Unidos, alertando
que una incertidumbre prolongada sobre el funcionamiento del Poder Ejecutivo podría sumar entre 50 y 75 puntos básicos a los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo y restar hasta un 1,2% al crecimiento estimado del PIB en el trimestre en curso. Los mercados de materias primas tampoco escaparon. Los futuros del crudo bajaron por debajo de los $68 por barril ante el temor de que la parálisis política pudiera relajar la aplicación de sanciones, mientras el oro superó los $2.700 la onza en un clásico movimiento de refugio seguro. Las plataformas de criptomonedas vieron al Bitcoin desplomarse casi un 9% antes de una recuperación parcial, demostrando una vez más lo rápido que los shocks políticos globales se trasladan a los activos digitales. El deterioro de la credibilidad de las instituciones estadounidenses fundamentales ya es cuantificable y muy serio. El sistema judicial del país, durante décadas considerado un referente mundial de independencia, ahora enfrenta críticas tanto de populistas internos como de observadores externos que lo acusan de selectividad o, por el contrario, de ser utilizado como arma política. Encuestas rápidas muestran una caída pronunciada en la confianza hacia el Poder Judicial Federal, especialmente entre votantes independientes, que antes lo veían como un pilar estabilizador. La propia autoridad ejecutiva aparece mermada tanto para aliados como para rivales. La imagen de un expresidente retenido por su propio personal dentro del edificio que representa el poder máximo erosiona el aura de autoridad incuestionable que alguna vez rodeó al despacho oval. Esta fractura simbólica genera costos diplomáticos tangibles. Varias negociaciones comerciales bilaterales clave, incluyendo acuerdos vitales sobre cadenas de suministro de semiconductores con Taiwán y Corea del Sur, se han pausado discretamente hasta que se aclare quién encarna la política estadounidense en los próximos días. Según reportes, los canales de intercambio de inteligencia con los socios de Five Eyes funcionan con capacidad reducida mientras los oficiales de enlace aguardan confirmaciones formales de que las líneas de decisión permanecen intactas. El riesgo de aislamiento diplomático ya no es hipotético. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico emitió un comunicado redactado con extremo cuidado a la 1:17 de la madrugada, hora de Londres, exigiendo una solución rápida y transparente conforme a las normas constitucionales estadounidenses. Una frase interpretada como una inquietud educada pero firme. La canciller alemana publicó un mensaje breve en alemán y en inglés. La democracia exige que las instituciones sigan funcionando incluso bajo presión. Francia, siempre más directa, hizo que su embajador en Washington entregara una nota al Departamento de Estado expresando esperanza de que la situación no perjudique la capacidad de Estados Unidos para cumplir sus compromisos de alianza. En Asia, el secretario jefe del gabinete japonés convocó una sesión urgente del Consejo de Seguridad Nacional, mientras el primer ministro australiano reiteró públicamente el compromiso inquebrantable con el Tratado ANZUS, un lenguaje que subraya discretamente la preocupación por la fiabilidad estadounidense. Incluso India, tradicionalmente reservada sobre asuntos internos de Estados Unidos, vio a su Ministerio de Asuntos Exteriores emitir una observación poco habitual. La estabilidad en Washington sigue siendo fundamental para la arquitectura de seguridad global. En conjunto, estas declaraciones forman un coro de inquietud aliada que no se escuchaba con esta intensidad desde los últimos días de la presidencia de Nixon. El reajuste de seguridad ya es visible en varios frentes. El Pentágono colocó a ciertos comandos de combate en alerta máxima, aunque las autoridades aclaran que se trata de una medida preventiva. Según informes, el Comando Europeo de Estados Unidos aumentó los vuelos de vigilancia sobre el Báltico, mientras el Comando Indo-Pacífico movió discretamente un grupo de portaaviones más cerca del estrecho de Taiwán.
En instalaciones militares dentro del país, los comandantes de base recibieron instrucciones actualizadas de protección de fuerzas, con énfasis en monitorear cualquier propagación de la agitación interna. El Departamento de Seguridad Nacional activó centros regionales de fusión en la región de la capital nacional, coordinándose con la Policía Metropolitana de Washington, D.C., y las autoridades de Virginia y Maryland para vigilar posibles concentraciones masivas. Analistas de imágenes satelitales detectaron mayor actividad en la base conjunta Andrews, incluyendo movimiento de aviones C-32, la versión militar del Boeing 757 usada para transporte VIP, lo que apunta a preparativos para posibles evacuaciones de alto nivel o traslados de personas bajo custodia si la situación empeora. Esto ya no es un relato centrado en una sola persona ni en un grupo político específico. Se ha convertido en una prueba en tiempo real y decisiva de si el orden constitucional estadounidense tiene la fortaleza necesaria para contener a una figura carismática que alguna vez ejerció y todavía inspira una lealtad personal extraordinaria. El sellado de pisos en la Casa Blanca no es solo una medida de protección, es la expresión física del momento en que la preservación institucional prevaleció sobre la lealtad personal. Los desenlaces ahora se reducen a 3 escenarios claros: aplicación sistemática mediante la acumulación de presión judicial y policial, derrumbe en cadena de la estructura política que lo elevó y blindó, o un enfrentamiento histórico sin precedentes que obligue a todas las ramas del gobierno, y tal vez al público mismo, a definirse en directo. Después de este instante, nada regresa a la normalidad. Se ha establecido un precedente. Un expresidente puede ser aislado físicamente dentro del mismo edificio que simboliza el poder ejecutivo supremo. La barrera psicológica se rompió y los futuros ocupantes de cargos altos, sin importar su partido, actuarán bajo la sombra de esa realidad. La confianza entre las élites políticas se fracturó de manera irreparable. Donantes, estrategas y funcionarios electos que antes medían riesgos desde la perspectiva de la lealtad, ahora lo hacen desde la legalidad, la exposición personal y la responsabilidad individual. El debate nacional, ya profundamente dividido, se endurecerá aún más a medida que cada bando proclame victoria o conspiración según el desenlace final de la crisis. La situación ya es irreversible, avanzando hacia una conclusión a un ritmo que pocos imaginaron siquiera hace 12 horas. Amanece sobre Washington. Sin embargo, la capital permanece envuelta en un silencio extraño, roto solo por el zumbido constante de generadores, el crepitar de radios policiales y el rumor lejano de multitudes que crecen, pero son contenidas por barreras metálicas. Dentro de la residencia ejecutiva, bajo confinamiento, el tiempo avanza al ritmo lento de los cambios de guardia y los informes susurrados. Afuera, el mundo observa, espera y ajusta sus cálculos sobre el poder estadounidense. Sea lo que sea que ocurra cuando finalmente se abran esas puertas, una entrega ordenada a las autoridades federales, pronunciamientos de resistencia o algo mucho más desordenado, la república que despierte mañana no será la misma que se acostó anoche. La prueba ya no es teórica. Está aquí, está ahora, y se está resolviendo piso por piso, sellado en el edificio más icónico del mundo.